Buenas tardes, soy Federico Iriarte, del Perú. Vengo ahora a presentarles la siguiente investigación relacionada al compartir el conocimiento en las organizaciones de investigación, un aporte a la responsabilidad social universitaria. Déjenme poner la pantalla en grande. Primeramente, el conocimiento es un factor de desarrollo de la competitividad de las organizaciones. Rieger ya nos habla en el 2005 que uno de los factores principales para el desarrollo de las ventajas competitivas es el conocimiento. Este conocimiento en la era actual, en la gran revolución industrial 4.0, puede ser visualizada con una integración de los sistemas industriales con la digitalización. Hay que resaltar que en el 2011, Dice y Kagerman ya estaban indicando la existencia de esta industria 4.0, en la cual visualizaban un contexto en el cual las organizaciones, no solamente una empresa, sino toda una industria, tenían una visión estratégica de un cambio y una transformación hacia la digitalización. Es en el 2013 que el gobierno alemán toma como acción un plan desarrollado por Dice y Kagerman para el plan estratégico alemán de desarrollo de la industria 4.0. Sin embargo, puede considerarse que este avance puede transformarse hacia una industria 5.0 en la cual la cooperación entre la máquina y el hombre son la clave. ¿Por qué hablar de esta industria en un proceso de esta industrialización, en un proceso netamente de conocimiento y de responsabilidad social universitaria? Ya Pasos en el 2013 habla de que esta responsabilidad social es un compromiso de la universidad en búsqueda de unos intereses comunes con la sociedad. Valera y Sánchez en el 2017 y el documento de responsabilidad social universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, habla que es importante la generación de conocimientos. Parra de Marroquín, en el 2013 nos define que no basta solamente crear, sino compartir. Y aquí se va formando lo que viene a ser la responsabilidad social universitaria. ¿Qué quiero decir con esto? El compartir con la sociedad, el coexistir, el crear nuevas cosas conjuntamente. Y es una responsabilidad de la universidad de poder transferir y compartir ese conocimiento a la sociedad y también adquirirlo de parte de la sociedad. Hay conocimientos que no son necesariamente universitarios, que son paulatinamente académicos, que son paulatinamente asimilados en el conocimiento de la sociedad. Sharma, ya en tema de gestión estratégica, resalta que este conocimiento es un activo importante en las organizaciones, pero regresando casi al 2004, Parr, Rivera y Schulte insisten que para poder desarrollar un valor agregado en las organizaciones, no basta solamente tener las capacidades infraestructurales de las mismas, sino que hay que comenzar a entender el comportamiento humano. Estos elementos, tanto el compromiso universitario, los intereses comunes de la sociedad, del desarrollo universitario académico, la generación de conocimiento y el comportamiento humano, nos va a permitir transformar y dar un camino continuo a esta responsabilidad social universitaria. Compartir el conocimiento puede malentenderse en cierta forma, por eso quiero resaltarlo. No es transferirlo, no es educar de una persona hacia muchos. El compartir, tanto el compartir como el ocultar el conocimiento son procesos de pares, entre un donador y un receptor. Puede ser un individuo, pueden ser equipos, pueden ser organizaciones, pueden ser países. ¿Qué es lo que se resalta aquí? Que requiere que existan dos vínculos. Entonces, es por defecto, la mayoría de nosotros creemos y consideramos que el compartir el conocimiento es nuestro día a día.
pero ¿realmente lo hacemos? Fíjense estas encuestas. En Canadá se desarrolló una encuesta que el 76% de los trabajadores ocultaba el conocimiento. Estamos hablando en el 2006, ¿no? De Glove and Mail. Otro en el 2013, Peng, habla de una encuesta realizada en China en el cual 46% de los encuestados respondieron que ocultaban el conocimiento del trabajo. Si esto sucediera, el proceso de trabajo en equipo, la acción de trabajo en equipo, el desarrollo innovativo, tienden a truncarse. Y si esto sucede, la cooperación, la colaboración entre organizaciones, entre la universidad, entre la sociedad, comienzan a tener ciertos roces y dificultades para poderse entender y progresivamente desarrollar una unidad comprensiva. En nuestro estudio, esta vez hemos ido paso a paso. Anteriormente presenté un artículo relacionado a una investigación bibliográfica del 2011 a la fecha, en el cual resaltábamos la existencia de pocos artículos de investigación relacionados al donar el conocimiento con el compartir el conocimiento. Esta vez hemos decidido crear un cuestionario, pero para ello, y esta es parte del estudio que estamos presentando, para ello desarrollamos 15 entrevistas semiestructuradas entre personas representativas tanto de los institutos públicos de investigación, las universidades públicas y privadas, para poder encontrar si había alguna dificultad en el entendimiento de las preguntas desarrolladas por otros autores y validadas para sus realidades con la realidad peruana. Estas entrevistas tuvieron un protocolo de consentimiento informado, tanto escrito, firmado por los entrevistados, y también se validó con al inicio de la grabación de la entrevista vía Zoom. De las 15, 13 fueron empleadas debido a que 2 de los entrevistados decidieron que no se grabara. Las entrevistas se le aplicó el instrumento Atlas-T para poder hacer un análisis coherente al respecto de si habían para poder entender si existía alguna relación entre el compartir y el ocultar el conocimiento y estas cómo pueden impactar con la responsabilidad social en las organizaciones de investigación. Estas entrevistas fueron desarrolladas de mayo a julio del presente año. En sí lo que buscábamos existe esta relación universidad-sociedad, tenemos a un grupo de universidades privadas, también hay grupo de universidades público-privadas, y el ente que está rigiendo el desarrollo de la gestión del conocimiento y de las investigaciones en el Perú, que es el CONCITEC. Resultados. Básicamente en esta entrevista logramos conseguir de estos 13 entrevistados que una distribución casi homogénea. El 31% eran de IPIs, 38% eran de las universidades públicas y un 23% de la universidad privada. Aquí resalto que se entrevistó a alguien del Ministerio de Salud debido a un aporte previo de los entrevistados, que era necesario resaltar el impacto del COVID en los cuestionarios que estábamos por aplicar. Cuando evaluamos la cantidad de preguntas, que era uno de los principales puntos de análisis en la presente investigación, fue que teníamos aproximadamente 111 preguntas o ítems por preguntar en la investigación previa, o investigaciones previas que conjugamos para poder presentar esta investigación. Finalmente llegamos a 84, de los cuales habían 10 preguntas de contexto que fueron específicamente resaltadas por lo que encontramos dentro de las entrevistas. Para ello, en amarillo son los conceptos que han ido agregándose debido a las entrevistas realizadas.
modelo conceptual que teníamos es que existen factores externos, principalmente los organizacionales, los factores infraestructurales de la organización, que repercuten en la motivación de compartir el conocimiento. Y para ello, ya cuando sucedía esta motivación, se desarrollaban estrategias. ¿Y cuáles estrategias? La de compartir u ocultar, generando por ende una acción. Si estoy compartiendo, estoy propiciando un proceso colaborativo, estoy generando una cooperación entre las personas, entre los pares, sean personas, sean organizaciones, grupos de trabajo. O en el otro extremo, si es ocultar el conocimiento, estaban generando un retraso o una barrera que evitaba este proceso de compartir. Y por ende, si lo relacionamos con la responsabilidad social universitaria, que requiere una cooperación entre la universidad y la sociedad, bueno, existía una ruptura o una dificultad en poder lograr llegar a la sociedad. Y bueno, esto también puede aplicarse entre varias sociedades u organizaciones inherentes. Resaltamos lo del COVID, que en este caso se visualiza como una variable moderadora, y la cultura nacional, que sí existen artículos de investigación que enfatizan que la cultura nacional o inclusive la cultura regional pueden estar repercutiendo en los procesos de motivación y por ende también de los factores inherentes de la organización, infraestructurales de la organización. Aquí hay un trabajo desarrollado en China, entre varias regiones de China, de Ali y Leal Rodríguez, en el 2018. Existen también variables que les estamos definiendo como organizacionales individuales que pueden afectar este proceso de acción, esta responsabilidad social universitaria. Resaltamos en amarillo lo que los entrevistados nos indicaron en promedio, ¿no? Normalmente, según Ernaux en 2018, existen factores organizacionales que pueden ser considerados como la antigüedad de la organización, como el cargo en el cual la persona está fungiendo dentro de la organización. Pero entre los entrevistados, y especialmente en las instituciones públicas de investigación, resaltaron el origen de estas instituciones, debido a que en algunas de nuestras organizaciones, por ejemplo, se crearon en la época militar. Y dentro de esa estructura, o sea, esa creación, tuvieron una estructura vertical en su proceso, aun cuando son instituciones públicas de investigación de creación de conocimiento que debería ser divulgado en continuo. Otro factor fue el cambio de objetivos y funciones en el tiempo. Desde su época de creación, que estamos hablando de los años 70, ya casi estamos hablando de 50 años, estas organizaciones tuvieron una visión muy puntual: compilar información para una toma de decisión directa de aquel gestor, del ministro, del comandante, del general que estuviera a cargo de esa organización. Y en algunos casos han seguido en el tiempo siendo estos militares retirados presidentes de los directorios de estas organizaciones. En algunas organizaciones universitarias también sucede lo mismo, sin embargo, no he todavía profundizado los niveles de origen de varias universidades. Posteriormente también resaltan el efecto de cambio de funciones en el tiempo, debido a que, por ejemplo, la legislación de transparencia o la reglamentación sobre transparencia y de acceso público de la información al ciudadano rompieron ciertas barreras. Ya no era solamente el ministro de turno o el jefe de turno el que debería recibir el conocimiento, porque no es solamente datos. Con datos no podía ese gerente tomar una decisión. Era un conocimiento resumido, un análisis coherente y, por ende, le llegaba la información. Bueno, debido a la reglamentación de la transparencia, algunas funciones implicaban que ya tendrían que dar acceso a los datos a la sociedad. Desde el 2013 tienen esa función muchas de nuestras organizaciones y debido en parte al COVID
y en parte, obviamente, a una transformación digital que ya venía corriendo desde hace 20 años, pero empujado por el COVID, han logrado paulatinamente integrar base de datos y generar un efecto de cadena hacia el ciudadano, que tiene ahora acceso a esta información y a ese conocimiento. Por ende, las capacidades de las organizaciones de investigación y la sociedad de coaccionar, de compartir conocimientos, son mucho más fáciles actualmente. Fauci et al. En el 2019 resalta que existen factores individuales que deben ser considerados, como la edad, volvemos al cargo, es parte individual, ¿no? Cómo has logrado llegar, años en la organización, pero eso sí, no lo resalté aquí, el efecto de internacionalización fue puntualizado por varios de los entrevistados. ¿Qué quiero decir con esto? Debido al roce de muchos de los investigadores en estas instituciones de investigación, tanto universitarias como públicas, o institutos públicos de investigación, tuvieron con universidades en el extranjero o organizaciones de generación de conocimiento, universidades en general, en varias partes de Europa, Estados Unidos, donde la cultura de compartir el conocimiento es mucho más abierta, permitieron a estas personas generar un cambio hacia el compartir el conocimiento y hacia la integración, hacia una acción mucho más amplia en la responsabilidad social universitaria. Es más, con el tiempo, las personas mayores, las que tienen más años en la investigación, tienden ya a compartir más su conocimiento, mientras los que están recién entrando a la docencia o a la investigación son todavía un poco cuidadosos con el compartir, pero eso depende de una cultura de compartir el conocimiento dentro de la organización. Finalmente, como conclusión, quiero resaltar que la motivación de compartir el conocimiento del investigador puede estar influenciado por los contextos sociales, la internacionalización, que tanto estoy con el roce a nivel internacional. Debido a la pandemia, probablemente muchos de estos roces no han sido físicos, pero han sido virtuales, en reuniones continuas, capacitaciones continuas, con ciertas dificultades. No todos nuestros países, en especial en Latinoamérica y en el Perú, hemos tenido dificultades con el efecto de las capacidades de comunicación vía Internet. Actualmente me encuentro en Ecuador y aún así sigo teniendo ciertas dificultades, ya han pasado casi 2 años, con la posibilidad de tener un acceso a una Internet de forma continua sin que se caiga o por algún motivo. Las redes sociales, depende del profesional y de la organización de origen. Mucho resaltaron los encuestados que dependiendo de qué universidad uno había terminado su carrera, tenía más capacidades o posibilidades de tener una red social más integrada. Aún así, existen factores individuales intrínsecos o extrínsecos que determinan que el individuo pueda tener estas redes sociales mucho más amplias o más cortas, dependiendo de sus capacidades. Factores infraestructurales, la facilidad de acceso a datos generados y de origen de la organización. No tanto en las universidades privadas, aun cuando conozco que hay ciertas dificultades en algunas de ellas, de los entrevistados, 2 resaltaron estas dificultades, que existía la base de datos, pero no todos tenían acceso para poder adquirir el conocimiento o poder compartirlo progresivamente. En el caso de las IPIs, de los Institutos Públicos de Investigación, sí existían ciertas dificultades, debido a que no tenían centrales de base de datos, no tenían softwares integradores, no tenían una infraestructura en la cual pudieran compartir este conocimiento. Aún así, cuando lograban tenerlo, no tenían los permisos para poder compartirlos. Hay una fase infraestructural y organizacional que hay que ir mejorando en este proceso. Y obviamente, el COVID o la pandemia como un factor extrínseco, un factor que ha repercutido y ha movido a nuestra sociedad a vernos virtualmente actualmente, ¿no? Y a continuar con ciertos riesgos en las reuniones grupales o sociales que persisten en nuestra vida humana. Todos los entrevistados resaltan
que si bien existe un proceso, una mejora de compartir el conocimiento debido a la tecnología, debido a este mm, entorno digital en el cual estamos actualmente viviendo, todavía hay dificultades para poder compartir. Existe un ocultamiento de conocimiento en el desarrollo de las instituciones de las investigaciones, ¿no? Es necesario profundizar el complejo proceso de cómo el individuo desarrolla la estrategia compartida de conocimiento, para que este sea generador de nuevo conocimiento y refuerce el que existe. Y con ello poder crear una colaboración a nivel organizacional e intersectorial. Aquí sí hay que resaltarlo. Mucho de todas nuestras actividades universitarias, de investigación, no es con un solo sector, no es un nivel con el Ministerio de Pesquería, con el Ministerio de Agricultura. Tenemos que interaccionar con el Ministerio de Economía, tenemos que interaccionar con otros sectores, economía, minería, turismo, y nuestras investigaciones son transversales, son intersectoriales. De este modo, comprometer a los donadores del conocimiento con una responsabilidad social universitaria compartida, principalmente las universidades y los investigadores dentro de ellas. Con ello, agradezco, termino y agradezco el tiempo que me han podido dar para poder hacerle esta presentación. Gracias a todos.